Esta semana, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha transportado a tierra los restos del malogrado sumergible Titán, a los que hemos podido echar un vistazo antes de que se los llevaran para analizarlos a fondo. La Guardia Costera se ha hecho cargo de la investigación y colabora con organismos internacionales, incluidos organismos de Canadá, Francia y el Reino Unido. En un comunicado de prensa emitido el 30 de junio, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos expresó su firme compromiso de descubrir las causas de este trágico suceso y formular recomendaciones de seguridad para evitar que se repita en el futuro. En los próximos 12 a 24 meses, se publicará un informe exhaustivo. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y en el caso de estas imágenes de los escombros, ese dicho no podría ser más cierto. Aunque estas imágenes por sí solas no pueden proporcionar respuestas definitivas, ofrecen una visión de los posibles factores que han contribuido a este resultado y de por qué algunos de los fragmentos son tan grandes. Mientras esperamos el desarrollo de la investigación oficial, exploremos juntos señales que se desprenden de estas pruebas visuales. He aquí 3 de las señales más intrigantes que hemos podido encontrar. Te dejarán con la mente y los ojos bien abiertos. Do you have any other questions for me, counselor? En el diseño del Titán, los ingenieros tomaron la decisión de incorporar 2 anillos de titanio al casco de fibra de carbono. Cuando examinamos las fotos, surge una revelación sorprendente. Los anillos de titanio parecen haber permanecido intactos, desprovistos de adherencias significativas de fibra de carbono, y esto tiene una importancia inmensa. Estas imágenes indican que es improbable que los componentes de titanio fueran la causa del accidente, ya que no se vieron afectados de forma significativa durante el suceso. Como señaló acertadamente el Dr. Jasper Graham Jones, respetado profesor asociado de Ingeniería Mecánica y Marina de la Universidad de Plymouth, demuestra que el titanio era el material adecuado. Esta visión es ampliamente compartida por muchos expertos. Ellos afirman que los elementos de titanio mostraron una notable resistencia, soportando con éxito la fuerza de la implosión, mientras que las partes más susceptibles de fibra de carbono probablemente sufrieron la mayor parte de los daños, posiblemente rompiéndose en fragmentos minúsculos. En otra fotografía, nos llama la atención una parte circular del Titán, supuestamente la sección frontal en forma de cúpula. Al examinar esta foto, aparece un detalle fascinante. La portilla del visor aparece vacía, salvo por el llamativo cable rojo utilizado para izarla. Aunque Graham Jones planteó la posibilidad de que la operación de salvamento obligara a retirar el visor acrílico para alojar el cable rojo, lo consideró improbable. Según él, había métodos alternativos para levantar la pieza sin comprometer la integridad de las pruebas. Vale la pena mencionar que las preocupaciones sobre la elección de OceanGate del visor frontal se habían planteado incluso antes de que ocurriera el trágico incidente. En documentos judiciales de agosto de 2018, David Lockridge, exdirector de operaciones marítimas de OceanGate, alegó que la empresa había instalado un visor frontal certificado para soportar profundidades de solo unos 1.300 metros, 4.200 pies. Esta profundidad era muy inferior a los 3.800 metros, 12.500 pies, necesarios para explorar los restos del Titanic. Sin embargo, hay que reconocer que sigue sin estar claro si se aplicó algún cambio de diseño entre 2018 y la misión final. No obstante, es evidente que la preocupación por la idoneidad del visor existía desde el inicio del proyecto, y este no se encontraba en la cúpula frontal recuperada. Lo que sigue sin saberse en este momento es si el visor falló primero o si fue otro componente el que falló. En 2 fotos que han acaparado gran atención, se nos presentan 2 partes del sumergible Titán, la cubierta exterior y la bahía de operaciones trasera. La primera foto muestra una imponente pieza en forma de panel, que acapara la atención mientras es llevada a tierra por 2 hombres. La segunda foto muestra otra pieza de tamaño similar, con antenas, cables y alambres, oculta bajo una lona blanca. Estos importantes fragmentos han hecho que muchos se pregunten cómo pudieron sobrevivir a una implosión catastrófica unos restos tan grandes del submarino. Para descubrir la respuesta, debemos ahondar en el diseño del Titán. La cabina presurizada que albergaba a los exploradores consistía en un casco en forma de píldora.
Este casco fue fabricado de un diseño experimental de fibra de carbono de 5 pulgadas de espesor. La cabina presurizada o casco reside bajo una cubierta de fibra de vidrio blanca, ocupando solo la parte delantera de la nave visible desde el exterior. La sección trasera, situada fuera de la cabina presurizada, está ocupada por la bahía de operaciones, que alberga equipos vitales, baterías y cables. La cubierta exterior blanca, que envuelve toda la nave, está compuesta de fibra de vidrio y no forma parte de la cabina presurizada. La primera foto muestra un pedazo de la cubierta exterior, mientras que la segunda muestra un segmento de la bahía de operaciones. Es un error común creer que el sumergible que vemos desde el exterior constituye la totalidad de la parte presurizada o casco. Este concepto erróneo da lugar al asombro al descubrir fragmentos tan grandes entre los escombros. La realidad es que como estas partes no se encontraban dentro de la cabina presurizada, no estuvieron directamente sometidos a las fuerzas de compresión hacia el interior resultantes en la implosión. Permítame una breve pausa. Si quieres saber más sobre las enormes fuerzas que se generan durante una implosión submarina, le recomendamos que vea nuestro vídeo titulado ¿Qué le ocurre al cuerpo humano después de una implosión como la del submarino perdido? Puedes encontrar el enlace en la sección de descripción más abajo o en la pantalla final de este vídeo. Además, si te gusta este vídeo, nos sería de gran ayuda que pulsaras me gusta y nos dejaras un comentario. Gracias. Volvamos a nuestra discusión. Las imágenes que captan los restos del Titán tienen un poder revelador, no por lo que muestran, sino más bien por lo que no muestran. Como observa el Dr. Graham Jones, hay una ausencia crucial en las imágenes, la notable ausencia de secciones significativas del casco de fibra de carbono. Mientras que los investigadores recuperaron fragmentos sustanciales de la cubierta externa del sumergible, situados por encima del casco de fibra de carbono, parecen haber encontrado poco del casco interior. Por supuesto, sigue siendo posible que estos componentes estén omitidos de las imágenes y filmaciones. No obstante, según Graham Jones, esta ausencia sugiere un probable fallo del casco compuesto de fibra de carbono. En su opinión, tanto si el visor como el casco hubieran fallado, se habría producido una implosión. Sin embargo, si el punto inicial de fallo hubiera sido el visor, la presión sobre el casco habría sido menos intensa. En consecuencia, es probable que hubiera trozos más grandes del casco de fibra de carbono. La ausencia de trozos considerables de fibra de carbono concuerda con la hipótesis del fallo del casco. Graham Jones plantea la posibilidad de que los viajes repetidos pudieran haber inducido tensiones en la fibra de carbono, dando lugar a pequeñas grietas que finalmente cedieron. Esta explicación también podría ayudar a explicar cómo el Titán consiguió viajar ileso en el pasado. Aunque las imágenes disponibles públicamente y sus detalles siguen siendo limitados por el momento, parece estar surgiendo un entendimiento colectivo que destaca a dos posibles culpables de este percance. Sin embargo, estoy de acuerdo con Ed Cassano, director general de Pelagic Research Services, la empresa responsable del descubrimiento y recuperación del sumergible. Él expuso una explicación directa pero inexcusable de la catástrofe. Simplemente el sumergible fue empujado más allá de su capacidad de profundidad. El trágico destino del Titán y de su valerosa tripulación sirve de recordatorio de los riesgos inherentes que entraña aventurarse en la última frontera del mundo. Este conmovedor suceso subraya una verdad innegable. El mar, con su belleza hipnotizadora y su enigmático encanto, exige nuestra máxima reverencia y precaución. Mientras los investigadores trabajan incansablemente para reconstruir el rompecabezas de este incidente, el mundo entero observa atentamente, deseoso de extraer las lecciones que imparte. A pesar de todo, el indomable espíritu de curiosidad y exploración persiste, pese a los formidables desafíos que plantean las profundidades del océano. Si te ha gustado este vídeo, pulsa ahora el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Al suscribirte, nos ayudarás a crear y compartir historias aún más impactantes que nos iluminarán el día y ampliarán nuestras perspectivas. Tu simple acción puede marcar una gran diferencia en nuestra misión. Gracias por formar parte de este viaje. Suscríbete hoy. Además, te recomendamos que veas otro de nuestros vídeos, en el que abordamos otra historia cautivadora, al estilo Bright Talk, revelación a revelación. Los enlaces están aquí en esta pantalla y en la descripción de abajo.